Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de Reflexiones de un Músico y hoy estoy muy feliz porque tengo la honra de tener a un grandísimo maestro, un gran compositor y guitarrista argentino y además es una honra para mí porque es mi principal maestro formador en guitarra y en interpretación musical. Hoy con nosotros Javier Bravo, bienvenido. Bueno, hola Lautaro, bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto llegar al podcast de una vez, después de tanto tiempo que venimos hablando y eso. Y bueno, lo que te decía, es, contento de todo lo que venís haciendo con esto, con los videos y todo, así que buenísimo, gracias por la invitación. Gracias a vos, maestro, es una honra. Y como te decía hoy antes de grabar, yo creo que te molesté tanto, te hinché tanto las pelotas que te dijiste, bueno, dale, voy. No, no, por favor, no. Es una broma, una Buenísimo, broma. buenísimo. Sabes que no puedo evitar sentir esto y es casi una presión que me autoimpongo que nunca viene de tu parte, pero al haber sido mi gran formador y aparte un gran modelo a seguir, siempre está ese deseo que viene con un poco de ego incluido, de siempre querer dejarte orgulloso, ¿viste? De siempre querer como que, ¿será que Javier piensa bien de este trabajo o piensa bien de esta interpretación? Siempre está esa cosa, ¿viste? Al maestro que uno admira, de siempre querer como quedar bien con él. Es una cosa que no lo puedo evitar. No, no, pienso que lo bueno para un maestro es como ver que los alumnos tomen un camino y que generen algo, o en el caso tuyo, que se generan tantas cosas, tantas ideas propias y todo, aparte del entusiasmo y todo, y de lo que tocas, eh, por ahí la satisfacción es esa, ¿no? Como que ayudar un poco a que recorran ese camino propio, y la satisfacción siempre está en eso, ¿no? En ver cómo una veces hablamos de tal alumno lo que está haciendo, otro, las múltiples caminos que toman, ¿no? Si uno lo toca la guitarra, pues sí, toca la guitarra, pero como uno se dedica a un repertorio, a otro, y cómo se va definiendo todo eso. Está buenísimo y es súper interesante y bueno, y gratificante también, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes que de eso quiero mucho hablar contigo, de lo que significa para vos la docencia y otros temas más que son aledaños a eso? Pero antes, para todas las personas que no te conozcan, que están en este podcast, que espero que sean pocas, contale un poco a todo el mundo quién sos y qué has hecho hasta hoy. Bueno, soy un guitarrista de Buenos Aires, me dedico un poco mitad de tiempo a la parte de interpretación, un poco a la composición también. Eh, es difícil hablar así como para definirse uno. Me, lo que Pensando en una definición por ahí, l- está en la cuestión de la amplitud de cosas que hago por ahí, ¿no? Porque a veces con los repertorios y eso, a veces es como más fácil decir, bueno, uno se etiqueta en algo y ya se dedica a eso y es como que más fácil ubicarse y todo, pero quizás un poco me pasó que me gustan tantas cosas y por momentos adoptar distintos proyectos que tienen que ver por ahí. Al principio mucho, bueno, yo vengo principalmente de la guitarra clásica y qué sé yo, todo lo que es el repertorio clásico y la música española en particular, como que me dediqué bastante a eso. Después lo que vino por ahí la relación con la música popular argentina, con el tango y, lo último, bueno, lo último, pero ya hace más de 20 y pico de años, la cuestión de la música contemporánea que me interesó, como me apasionó un poco como experimentar y transitar, conocer todos los caminos que se abrían, ¿no? Así que
eso, como múltiples caminos y, y cosas por hacer todavía, ¿no? En ese sentido. No sé Eh, cómo definir. Claro, es que justo iba a comentarte eso, pero primero qué lindo eso de sentir, es con todo, ¿no? Pero siento que en la música está muy presente eso de que uno siempre siente que hay mucho por hacer y que es como muy inacabado siempre. Y por suerte, ¿no? Porque eso genera que uno siempre tenga como esas ganas y ese motor de seguir trabajando, seguir aprendiendo, investigando y haciendo, ¿no? Claro, sí, como a veces cuanto, cuanto más conoces, es como cada cosa que uno va aprendiendo, pues es como abrir una puerta y que bueno, que descubrís un montón de cosas y cómo, yo veo en la música, por ejemplo, cómo lo que fue en un momento por ahí, como ponerle la diversión de tocar el instrumento, de la cuestión un poco o como manual o física y auditiva del juego, de lo que iba saliendo, de eso, de poner en marcha un juguete, de cierto modo, este, y qué pasaba con eso y cómo después como va tomando una profundidad como que abarca todo, ¿no? Todo, como todas las disciplinas, la cuestión filosófica, en el caso de los intérpretes o de la actuación, de la composición, la matemática, todo, como todo va confluyendo, eso, ¿no? Enriqueciendo todo, eso es como apasionante para mí. Y se nota en tu trabajo. Yo que sigo muy de cerca tu carrera, se nota mucho. Y cuando estabas hablando de la autodefinición, me imagino que, me imagino no, es bastante difícil e inclusive medio incómodo autodefinirse y capaz lo mejor es dejar que te definan los otros, ¿no? Pero le diste muy en el clavo, yo creo, en tu manera de que encontraste de autodefinirte ahora o tratar de más o menos hacer una síntesis de tu trabajo. Porque justamente lo que a mí siempre y a todas las personas que te conocemos y principalmente tus alumnos que conocemos más en profundidad tu manera de trabajar y de ver la música, siempre nos ha sorprendido demasiado cómo sabes tanto de tanto. Es muy admirable porque sabes mucho de muchas, además de periodos y estilos, de muchas cosas diferentes. Sos muy culto de la música y el arte en general. Entonces, y se nota mucho en tu trabajo y en todo lo que tocas, e inclusive en tu manera de escribir algo como la sonata porteña, de la cual sabes que soy fanático, que cada vez que la estudio digo, ¿cómo se te ocurrió esto? Esa es la frase que siempre me genera. Estoy estudiando un pasaje y digo, ¿cómo carajo se le ocurrió esto tan genial? Y después otro tipo de repertorio, otro tipo de composición como la serie hispana y así, ¿no? Tu repertorio. Entonces se nota mucho toda esa gran variedad que tenés en tu trabajo. Y eso es lo que te define a vos como artista, ¿no? Todo esa muy abarcativo. Y es muy admirable porque genera esa pregunta de cómo le da el tiempo para profundizarse tanto en todo. Y es algo que me imagino que ni siquiera lo puedes evitar, ¿no? No es algo que te propones, no lo puedes evitar, ¿no? No, claro, sí, aparte, bueno, como empecé muy chico y eso también está, pero bueno, como que pienso de todos los que se han dedicado eh, a la guitarra así como con pasión, de distintas formas van sumando estos elementos variados y esto como que va tomando la forma, la música por ahí como centro, pero qué cosas van a formar tu pensamiento musical y todo desde todo punto de vista, qué sé yo, gente que por ahí le da más conexión con la literatura, con la literatura, lo que sea, o con otro, o lo histórico. eh, y bueno, por ejemplo, a mí lo histórico
me interesa hasta un punto, pero por ejemplo, todo lo anecdótico a mí no me dice mucho, por ejemplo, ¿viste? Yo sí, bueno, como de una, que yo hablando de una obra, ponerle, ¿viste? Me interesa, como que yo estoy mucho por ahí en la forma y el estilo como más en general, pero no me dice tanto lo anecdótico, salvo que casos puntuales que sí que son más claros, que bueno, que se define más a veces una obra que fue compuesta en tal contexto y que con un motivo y todo eso, y que entonces sí, como que es muy claro. Sí, pero a veces hay gente que le interesa más lo anecdótico, bueno, no sé, estaba de tal compositor en tal lugar y pasó tal cosa, no digo que no sea relevante, pero por ahí no me llama tanto eso. Eso es como medio, como que no es lo primero que veo yo de algo. Entonces, como que cada uno es como que va profundizando un poco a su forma y a sus intereses. Y todo el que, como el que ha estudiado o el que ha dedicado tiempo a esto, a la larga va formando su propio mundo, su propio criterio. Entonces, bueno, con el tiempo se va dando eso, con el tiempo de dedicación, se va dando un poco solo y uno forma su propia visión a través de todo eso. Claro. Se notaba siempre en tu manera de enseñar que una de las grandes cosas que aprendí con los años estudiando con vos es aprender justamente eso. Y la mejor manera de enseñar es como predicando con el ejemplo, ¿no? Pero en tu manera de enseñar y de proponer, y también tu manera de escuchar mucho al alumno cuando venía con una pregunta o con una proposición, o inclusive con o refutando alguna idea, siempre diste como ese espacio, ¿no? Al debate con la música. Y una de las cosas que más me quedaron siempre es esa cosa de buscar, preguntarse, ¿no? Y pensar sobre lo que uno está haciendo, y no trabajar modo robot, y no solamente esperar a que el maestro te dé las respuestas, sino buscar uno, ¿no? Buscar dentro de la pieza, buscar pensar dentro de ella. Se nota mucho toda esa manera de pensar la música, justamente pensar la música, y eso lo traspolás mucho a tus alumnos. Y quería preguntarte, porque yo me imagino que sos consciente y espero que no te incomode tanto halago, pero a mí me pasa y sé que le pasa al 90% de tus alumnos, por todo este trabajo que haces, uno admira tanto, uno ve al maestro que toca muy bien, que sabe mucho, que compone muy bien, que encima da clases muy bien y que encima es un tipo sencillo y simple y no tiene el ego allá arriba, que es tu caso. eh, y uno quiere parecerse, ¿no? Quiere decir, bueno, ojalá un día llegara a la mitad de lo que mi maestro llegó. Entonces genera como una cuestión de esa inspiración constante. Y, 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 y yo sé que vos siempre, por ejemplo, fuiste y vas a ser la inspiración de casi todos, o por no decir todos, pues hablo por mí, obvio, pero me parece que le pasa a la mayoría de todos sus alumnos. Y de hecho pensaba, y no por ser, no por tener pensamiento bajonero ni nada, pero si el día de mañana, que por las cuestiones matemáticas, y espero que sea dentro de muchísimos años, el día de mañana, cuando vos no estés más en este lugar y uno siga estando, yo sé que vos vas a seguir siendo una inspiración para mí. Y no sé, me imagino que sí, pero no sé si sos tan consciente de lo que generás en tus alumnos. Y si lo sos, quiero saber qué te genera pensar eso. Bueno, gracias por todo eso. Bueno, sí es como uno por ahí es un deseo que esto no es consciente por ahí, pero es lo que uno desea cuando piensa esto en dedicarse a enseñar y todo esto. Quizás yo lo que trato de hacer es como
reflejar un poco lo que yo sentí como alumno por ahí. Entonces, de las personas que me inspiraron a mí, eh, y es tomar eso y ese ejemplo. Bueno, lo que estás diciendo vos, eh, conmigo es lo que yo justamente quiero lograr, que es eso, ¿no? Que lo que yo sentí con mis maestros que me orientaron, que fueron los principales, Vicente Elías en guitarra, Rodolfo Alviso en composición, esa dedicación de ellos, ese concepto de la música y el arte como por encima de todo. eh, es eso, ¿no? Como yo cuando fui alumno, y cuando empecé a dar clase, dije, bueno, esos son mis referencias y quiero transmitir eso, como, o sea, cuando vos vas a hacer una actividad, es decir, mm, cómo quiero que sea esa actividad para que sea linda, para que sea efectiva, para que sea beneficiosa y que sirva, que aporte algo. Entonces es eso, como por ahí no pienso tanto eh, en, en qué va a pasar después con los alumnos, sino solamente por ahí es eso, como devolver un poco lo que yo recibí en ese sentido. Y bueno, no veo otra forma, porque también es que si no hiciera eso, si no tuviera esa intención, este, sería como estar guardando algo, como no sería sincero y sería como más trabajo en cierto modo, ¿no? Es como que en un punto es más fácil dejar fluir esa energía, digamos, positiva de transmitir eso que, que otra cosa. O sea, es lo mejor cuando podés trabajar con un alumno y entusiasmarte con el trabajo y ver lo que se va generando y si vos lo podés ayudar a resolver cosas y ver cómo avanza y a través de eso te devuelven ideas y surgen cosas, es lo mejor como maestro y es lo que como que te retroalimenta en cierto modo, ¿no? También te da como este eh, energía, o sea, es como que no sé, no es una elección, digamos, no es una elección, sino que se va dando y es es la mejor forma que encontré yo, ¿no? Esto de buscar eh, esa comunicación y eso es lo que te decía, ¿no? Lo que yo recibí esto, ¿no? Entonces, si yo recibí eso, lo que fue mm, a través del conservatorio, que yo, bueno, me formé en el conservatorio de Manuel de Falla, y esto, ¿no? La institución gratuita, eh, y yo prácticamente no estuve formado solamente ahí hasta que terminé, hice cursos después, afuera, alguna cosa, pero mi formación en general, yo con la formación del conservatorio, me alcanzó para poder viajar y estar y que yo participar de algún concurso y sentir o curso y ir a Europa y decir, bueno, yo estoy en ese nivel, o sea, no estoy lejos, ¿no? Hay siempre gente mejor y menor, pero y entonces la satisfacción esa, ¿no? Que esos maestros me dieron tanto en ese sentido, como en cuanto a formación, para que yo llegue a un momento bueno, sí, estoy formado. Y por otro lado, que me transmitieran el amor y el entusiasmo por la música, ¿no? Que es como hacerme descubrir esas cosas, que es lo que te decía antes, ¿no? Al principio es tocar, la diversión de tocar, quizás, y bueno, una pieza, a ver qué sale, pero después que como que te descubran un mundo, bueno, esto, que la expresión,
qué pasa con eso, todas esas cosas. El caso de Rodolfo Alviso, ponerle este, que yo tuve como profesor de armonía. Y bueno, parte de las clases era hacer ¿viste? Como hacer una conexión de acordes y hacer algún desarrollo así. Y uno lo hacía y decía, bueno, hacías algo ahí, qué sé yo, y, y decías, bueno, por ahí no te gustaba, no funcionaba eso. Y después ibas a la clase y él decía, pero esto, mira que esto, y te mostraba qué era lo bueno que había en eso que habías hecho y mira cómo suena y esto mismo, qué proyección podía tener esos dos acordes que hiciste, cómo se podrían abrir hacia otra cosa y que en realidad de lo que habías hecho vos, la esencia esa era valiosa y se podía proyectar en otra cosa, pero uno no lo veía. Entonces, al no tener la experiencia, el conocimiento, como que no podés valorar lo que estás haciendo. Quizás también pasa en la interpretación, ¿no? Eso pasa bastante, ¿no? A veces lo bueno que puedas estar haciendo al principio, a veces por ahí instintivamente, en la forma de tocar, uno por ahí logra algo y, y que se dio medio solo, que yo tener buen sonido y bueno, y son cosas súper valiosas que por ahí no es que estuviste luchando para hacerlo, pero se dio algo y bueno, son como cualidades o hallazgos personales que hay y, y a veces después lo vas valorando como guitarrista, estoy hablando, ¿no? Esas cosas. Bueno, eso con el caso de Elías, ¿viste? Decía, uy, no, esto está bien porque tal cosa. Y yo decía, no, eso es horrible lo que estoy tocando. Y, y bueno, señalaba errores y todo, pero por ahí como de rescatar qué cosas buenas había. Claro, claro. En el caso, gracias porque parece que todos somos medio parecidos, ¿no? En algún punto de que siempre, cuando estamos en esa etapa de formación, parece que vemos el vaso siempre medio vacío, siempre está todo mal. No es que una cosa es, hay cosas para mejorar, siempre se puede mejorar, o falta mucho, esta pieza está cruda, pero bueno, se consiguió esto, aquello, lo otro, y otra cosa está todo mal, está todo horrible. Y en general uno es medio así que no está tan bueno, no sé, porque una cosa es la autoexigencia y otra cosa es darte palo, ¿no? Darte palos en la espalda. Y en mi caso, gracias que a vos también te pasaba lo mismo. Y me acuerdo que siempre tuve presente, ahora pasado los años, me doy más cuenta, y hablando con mucha gente y con compartiendo experiencias como alumnos, con cátedras distintas, con gente, hablando con tanta gente en este podcast también, eh, y hablando con gente que sabe mucho del tema, me doy cada vez más cuenta de la importancia del buen trato de un maestro, ¿no? Y del no atacar la integridad del alumno cuando algo no está tan bien trabajado, etcétera. Y en ese momento no era tan consciente, entonces ahora me pongo a pensar en cosas y también para uno tratar de mejorar como maestro, también para mis propios alumnos, ¿no? Y me acuerdo que siempre había una cosa que vos decías cada vez que alguien terminaba de tocar, siempre decías, muy bien. Y después empezaba con el trabajo, pero siempre estaba esa frase antes. Y siempre como esa cosa de ponderar lo alcanzado hasta ahí y después dar las herramientas para solucionar o intentar solucionar lo que todavía no está alcanzado. Y eso hace una diferencia importantísima en el momento de formación de un alumno porque uno tiene una gran vulnerabilidad en esa etapa. Un profesor te puede destruir si te dice está todo mal y uno tiene tanta admiración por el maestro y si te vienen con un caño, puede ser muy peligroso para la carrera de un alumno, ¿no? Y me imagino que eso lo tenés muy presente. No sé si lo tenés presente tan conscientemente o te viene por inercia por los maestros que has tenido. No, es solo
lo pienso, yo lo tengo en cuenta y trato de como que cada vez esto de mejorar en ese sentido y qué sé yo, a veces está la cuestión del tiempo, de cómo adaptar una clase ideal al tiempo a veces que se dispone y eso. Pero sí, lo tengo presente y claro, porque veo que el efecto es muy distinto, lo que decís vos, y bueno, el recuerdo mío mismo, ¿no? Lo que yo he vivido como alumno. De todas formas, es como que algo que se va desarrollando un poco con el tiempo. Quiero decir, como las épocas han cambiado mucho en eso. Ya prácticamente, que en la época que yo estudiaba, quizás todavía había un poco de eso, de, de la distancia y podían existir maestros que, que traten, aún siendo buenos músicos, como que no tengan esa empatía o esa delicadeza de no destruirte, como decís vos, ¿no? Pues claro, porque uno está como expuesto, está sensible, está con todo, como que expone lo suyo, todo su bueno, el trabajo y lo que es como exponerse a uno mismo. eh, pero sí, bueno, yo como maestro lo pienso y siempre trato de mejorarlo eso, ¿no? También, eh, también como alumno, también hay un aprendizaje como alumno también, ¿no? Pues, en el sentido de que, eh, de que lo que vos mostrás no sos vos, o sea, que vos estás mostrando algo que hiciste, es como un objeto que hiciste. Hice esta manualidad y te la muestro cómo salió. Y tendría que ser eso, Ya no te pero define como persona eso, ¿no? como que, claro, cuando y vos mostrás una interpretación, a veces es como que es difícil descargarla de que estás vos ahí y que vos sos eso como salió en ese momento, y es como también aprender a despegarse un poco eso de entender el proceso, ¿no? Decir, bueno, si yo voy a trabajar estoy estudiando una pieza y quiero buscar una opinión de alguien para que me ayude a trabajarla. No es para mostrarle lo lindo que está, sino como que sí, bueno, quiero ayuda y muestro algo que está en proceso y eso, no es que soy eso yo, sino que eso también es un aprendizaje como por el lado del alumno, ¿no? Sí, Claro. bueno, uno trata como maestro de transmitirlo también, pero hace falta como esa conciencia de eso también, Claro. ¿no? De hecho, pasaba mucho en la época de pandemia, se notó mucho eso con respecto a mandar videos. Uno no quería mandar, y a mí me pasaba, siendo muy consciente de que yo te tenía que mandar no algo terminado y acabadito, sino el proceso para que me ayudes en ese proceso de pulir. Y igual quería que esté muy bien, si no no te quería grabar la pieza y mandártela porque uno sabe escuchar, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? De ir a mostrar justamente lo que hay que para trabajar, no esa cosa de que esté muy perfecto. Hasta el día de hoy sigue pasando eso. Sí, quizás esto, ¿no? Que es como solitario en ese sentido el trabajo. Bueno, está la formación, si es en el conservatorio, eso sí, hay todo un tiempo de trabajo de un profesor, pero quizás después, este, vos en este caso, en tu caso, bueno, prácticamente como que terminaste todo y bueno, como que está más lejos y todo. Es un poco como eso, ¿no? Que después es como que uno está mucho solo y eso. Y yo pienso lo que es, no sé, los actores, los deportistas, como que creo que están más habituados a trabajar con alguien
que vea su trabajo y a descargar un poco esa responsabilidad de lo que está bien y lo que está mal y la responsabilidad final en otra persona, ¿no? Un entrenador, un director, esas cosas. Bueno, somos como en el caso de músicos solistas, ¿no? El caso de quizás un músico de orquesta es más para ese lado, ¿no? La responsabilidad es distinta, no está el director y como que pasa por ahí. Pero en el caso de un músico solista sí, podría haber, ¿no? Más trabajo así con cómo tener una referencia, una guía, no hay costumbre Claro. o no es suficiente de eso. Claro. Sabes que justo estaba pensando un poquito antes de que digas esto y viene muy al caso de una cosa que extraño mucho y es eso de que uno, viste que siempre está esa cuestión de los músicos que empiezan autodidacta y los que empiezan con maestros, ¿no? Y después llega un punto de que uno termina siendo autodidacta. Todos llegamos a ser autodidactas igual en algún punto porque después terminas trabajando solo, después ya uno llega a cierta edad que ya capaz no tiene tanto el maestro al lado todo el tiempo, sino capaz puede tener algunas sugerencias a veces, pero seguir un trabajo solo, entonces terminás siendo un autodidacta. Pero justamente el trabajo del músico y el músico solista es recontra solitario, es muchas horas encerrado en la pieza para trabajar, y después subirse al escenario solo también, etcétera, etcétera. Y me acuerdo de algo que parecía, algo que me resultaba muy hermoso, que era la tertulia de la cátedra de guitarra. Era maravilloso y es algo que recomiendo mucho a gente que quiera o esté pensando si se mete en una universidad o sigue autodidácticamente con un maestro particular, que también está buenísimo. Pero lo que te da la universidad no es solo la formación y el título, sino toda esa cuestión del compartir música con colegas. Y te acordás qué lindo que era. Yo tuve la suerte de disfrutar, porque yo sé de muchos compañeros que llegaron al final de la carrera, al final de la cursada, hinchados a las pelotas, como ya no queriendo saber más nada. Yo tuve la suerte, de casualidad, no es mérito propio, de haber disfrutado hasta el último día que fui a la universidad, haber disfrutado de esa etapa, porque era muy consciente que era una etapa que no se iba a repetir y que tenía muchas cosas bonitas. Y cómo me gustaba ir de noche, me gustaba mucho más ir de noche que de mañana o de tarde, y hacer el mate y entrar en tu cátedra. Y me encantaba, y yo siempre que podía me quedaba hasta el final, y me encantaba esa tertulia que se daba de compartir mucho, y uno no solo aprendía cuando uno se sentaba ya a tocar con vos, sino que aprendía mucho escuchando a los otros compañeros, escuchando la clase tuya con los otros compañeros, las ideas de otros, y además no había, como la cátedra era muy linda porque no había un ego ahí superlativo de nadie, sino que todos aportábamos opiniones, nos preguntábamos, nos decíamos, a veces un compañero mismo te sugería, por ejemplo, una digitación, y a veces nos reíamos, tirábamos chistes y estábamos por el mate en el medio, a veces unas galletitas, pero nunca se dejaba de trabajar. Y eso es algo que hoy, además de que uno no va más a la universidad, por más que acá también estoy teniendo algunos maestros más esporádicos, me hace mucho esa falta de esa tertulia de compartir en un ambiente. Y me genera mucho deseo de tener, por ejemplo, un grupo de música o un grupo de cámara, por ejemplo, para volver a recrear y tener de nuevo esa cuestión de esa ida y vuelta, porque uno no es músico de orquesta. Entonces, para justamente tener, además de Claro. la parte tan solitaria, tener esa tertulia donde se comparte música. Y era hermoso porque nunca se dejaba de trabajar y se compartía y se respiraba mucho música y arte y pensamiento artístico y salías inspiradísimo de la cátedra. Entonces la universidad también te da eso, no te da solo el conocimiento y la formación. Sí, sí, buenísimo. Y eso, bueno, se sintió con la pandemia, quizá uno, bueno, lo vivíamos naturalmente eso, y bueno, después al faltar eso, adaptarse a otra cosa, claro, uno se da cuenta de esto, ¿no? Del valor Del de... valor, de cuánto vale eso, y bueno, y ahora recién estamos volviendo un poco a eso, sí, bueno, hay mucho para hacer en ese sentido, pero bueno, esa conciencia, este, de lo que decís vos, ¿no? De tener la conciencia de eso y bueno, de cómo potenciar eso, este, y eso, al ver que tuvimos un tiempito que nos faltó y ver
Eh, bueno, buscar formas para potenciarlo, esto, las audiciones de alumnos y esas cosas también, ¿no? Lo que es la práctica en vivo y estas cosas. Claro. Claro. ¿Qué reflexiones te ha dejado la pandemia? Y mira, o sea, tratar de esto, de valorizar las cosas que uno tenía por ahí que quedaron como suspendidas y como verlas en su dimensión, esto que estamos hablando, y lo que es tocar en vivo y todo esto. eh, Esto, ¿no? Como una revalorización de eso. Y después igualmente nosotros encontramos cosas positivas para trabajar y una forma como de organización, de trabajo, de cosas que también fueron buenas. Viste que nosotros como por ahí buscábamos una forma de organizar el estudio y eso siempre en las clases como o de tomar conciencia de eso, ¿no? Cada uno como de buscar su forma para estudiar, de organizar, de registrar todo esto. Y después finalmente esta cuestión de trabajar con videos, con grabaciones, mm, eh, también es un aprendizaje y es valioso y es un poco algo que está para quedarse. O sea que, digamos, hoy en, en la grabación, el video está casi en igualdad que la cuestión de en vivo, ¿no? Entonces, el, el tener la familiaridad y cómo uno se adapta a esa situación y cómo le encontrás la vuelta a estar frente a la cámara y frente al micrófono. A algunos dice, bueno, sí, qué sé yo, a mí mismo también, ¿no? Como que tengo que encontrarle su sentido, como resolver el tema, ¿no? Pues es un tipo de exposición distinta, pero tiene esa sensación, ¿no? De lo expuesto y al mismo tiempo lo solitario, lo que hablamos, ¿no? Como que tiene las dos cosas, pero eh, eh, es algo que ya está como ya está para quedarse, o sea, la cuestión de videos y grabaciones, así que es importante que para los alumnos y pues, para todos como tener familiaridad con eso y practicar y adaptarse a esto, ¿no? Porque es, es así esto, ¿no? Así que eso, ¿no? Por eso, muchas cosas que fueron buenas en ese sentido, pero bueno, después lo otro, pues quizás tratar de encontrar un equilibrio y, y, utilizar algunas cosas de tecnología, ¿no? Que utilizamos bastante en la pandemia, el tema de partituras, de las indicaciones, de todo, de cómo registrar indicaciones, las clases grabadas, a veces pedacitos de cosas por ejemplo, hay muchas cosas que sigo usando, de que una indicación para un alumno y quedó y sirve como material ya me quedó de material, ese tipo de cosas. Importantísimo, ¿no? Todo eso. Para el artista amigarse con la tecnología, porque antes parecía que se estilaba una especie de filosofía de la enemistad con la tecnología y me parece que es hoy en día fundamental, más como estamos en una era tan todo de lo virtual. Y de paso te pregunto, vos en esos últimos tiempos has empezado a subir mucho más videos en tu canal con toda esa serie que venís haciendo de Scarlatti y videos mucho más profesionales, mucho mejores grabados, mucho más lindos. ¿Y tiene que ver con la pandemia o fue casi casualidad? No, sí, tiene que ver con la pandemia porque bueno, ahí se dio el tiempo para hacerlo. Primero había surgido una invitación para hacer una sonata de Guastavino y bueno, eso fue como el comienzo
Bueno, ya estábamos haciendo, no, ya empezamos antes viste que se empezaron a hacer todos los festivales que habían quedado como suspendidos o programados y todo, se empezaron a hacer cosas virtuales y eso. Así que a partir de eso sí estuvimos acá haciendo este, con Silvana, estuvimos trabajando en la parte técnica así de video, nos grabamos uno a otro, ver lo que sea, de edición, todo como metiéndonos un poco en ese mundo. Y bueno, también al conocer y meterte, también te da otra libertad para entender de qué se trata. Por ejemplo, si trabajas con alguien para saber qué pedir o esas cosas, ¿no? Lo mismo que en lo que es audio, cuando uno grabarse audio solo, por más que no sea lo mismo que un estudio o lo mejor, pero uno aprende un montón de cosas que después a la hora de si vos vas a un super estudio de grabación, tenés como un criterio para decir, bueno, quiero tal cosa o quiero el otro, eso, ¿no? Eso está bueno y es necesario porque si no, como quedás me ha pasado por ahí, bueno, con video también, ¿no? Que decir, bueno, alguien te graba y bien, con tecnología y todo, y después ves el video y hay cosas que no están bien, bueno, cuando uno se mete un poco, es como que vas entendiendo qué fue lo que pasó, qué es lo que habría que haber pedido para, para que esté mejor, lo mismo que con el audio, ¿no? Muy buen tip el que estás tirando. Y ¿sabes con qué lo relaciono también? De esta cosa de cómo el hacer es fundamental. Primero, con el tema de todo lo que tiene que ver con producción o managerismo, digamos, con el hecho de tener un productor o un manager. Cuando uno se organiza y se autovende, que es lo que pasa, hay gente que lo hace toda la carrera y si no, lo mejor es que lo haga alguien más idóneo, pero en principio uno no tiene otra opción, la típica historia del músico que hace todo, de tirar el córner, correr y cabecear, ¿no? Entonces, cuando uno produce sus propios conciertos, por ejemplo, organiza y es el propio productor y organizador de su propio concierto y conseguís todo, conseguís el lugar, conseguís tal vez sponsor, buscás la manera de promocionar, diseñás el propio flyer, no sé qué cuánto, que que lo otro. Después a la hora de que llegue ese ideal de tener a alguien o un equipo de trabajo que trabaje para vos como performer, ¿no? Ahí vos sabés también qué pedir y sabés Claro, cómo pedirlo y de qué manera y cómo discutir porque estás entendiendo de qué se trata y no estás tipo claro. nada. Entonces también me generó esa de traspolarlo a eso también. Entonces sirve un montón también hacer primero para después tener alguien con quien trabajar y saber qué pedirle o tener bien claro cuál es la imagen que querés pedir, porque ahí sos vos el que tiene que cuál es la imagen que querés transmitir, comunicar, qué tipo de músico querés, qué imagen, ¿no? De músico querés pasar y eso tiene que salir primero de vos y obviamente después se publica con la persona que trabaja para vos y te dan sugerencias, etcétera, pero es importante embarrarse primero, ¿no? Importante. Sí, 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 claro. Y eso te da como eso, finalmente te da esa sensación de libertad en cierto caso, en cierto modo, ¿no? Porque eso, como que de poder decidir y que no es solamente lo que te viene y que tenés posibilidad de, de definir un poco vos lo que suceda, tanto en audio, en video y todo eso, ¿no? Claro, claro. Y te hago una pregunta, ¿cómo fue la vuelta post pandemia a tocar en público? ¿Cómo lo viviste? Bien, como te había dicho antes, nosotros volvimos, yo recién en Buenos Aires toqué hace poco, yo pero había tocado, había un viaje que había estado postergado a Estados Unidos y allá sí tocamos como en abril, una cosa así. Y bueno, así que esa fue la vuelta a tocar en vivo desde la pandemia. Y, y estuvo bien, tuvo eso, ¿no? Como se valoró un poco de otra forma, ¿no? Como decir, bueno, no sé, como...
es como, bueno, como un reencuentro con algo, ¿no? Con la sensación y que decís, bueno, esto era y, y como y eso, como que lo valora más. Antes era como, bueno, sucede y bueno, uno lo disfruta pero le parece natural y después de decir, resultó que no, que era algo que, bueno, se valora más la vuelta, sobre todo las primeras veces, y decir, todas esas cosas eh, eso, ¿no? Como que ese contacto con el público, eh, bueno, el sentirlo, al sentir esta comunicación con la gente, mm, eh, sí, se disfruta más, pero quiero decir que uno como que racionalmente lo teníamos. Y bueno, cuando toques en público vas a tener otro contacto personal, qué sé yo, pero bueno, otra cosa es como ya cuando estás viviendo, ¿no? Eso Claro. es eso, ¿Te acordás es esa diferencia. te acordás que pensaste en el primer aplauso? Porque viste que cuando uno grababa videos, viste, Ah, o hay gente que hacía conciertos en vivo, después terminaba de tocar y nada, comentarios pero el aplauso es completamente otra cosa. No sé si te acordás que pensaste ahí en el primer aplauso posterior a la pandemia. eh, no sé si en el aplauso. Yo como que siento como, no sé, como estar respirando, como estar como en una misma sintonía con la gente, ¿entiendes? Como que algo que está fluyendo, o que, no sé, como esa energía de la gente que está como dispuesta como a escuchar lo que vas a hacer y eso. Ya es el momento que ya empiezo a tocar eso, ¿no? El momento del aplauso, sí, no lo sentí tanto como un cambio, pero ya es el Claro. momento Entraste en la de salir sintonía a cuando tocar. empezó, ¿no? A tocar, digamos. Claro, 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 eso, Claro. de sentir, de prepararte a tocar, afinar, y ya es como que es algo como que te contiene en cierto modo, ¿no? Como algo que te refleja, eh, no sé, que hubiera como un eco de alguna clase, ¿no? Como ¿viste lo que es cuando, por ejemplo, lo que es tocar en un lugar totalmente seco, ¿no? Tocas y no hay nada, como que no hay nada, y después tocas en un lugar que hay mucho rebote de sonido, o bueno, una linda acústica, y vos tocas y sentís que algo vuelve. Y en el caso del público, no es que rebote el sonido, pero es algo que vuelve, Poético. como una energía que vuelve también, sí, sí. Sí. Por ahí El eso. concierto es de ida y vuelta, ¿no? El concierto no es de ida, es un círculo, ¿no? Entre él o los músicos y el público. ¿Sabes qué me generó a mí cuando subí por primera vez al escenario después de 2 años sin tocar y con crisis en el medio y todo? Fue ser muy consciente. Ya, viste que esas cosas que uno medio que no sabe que sabe, como que uno más o menos sabía, pero no era tan claro y tan racional. Pero se puso muy claro y fue como, y de hecho lo dije en el escenario, vos sin un escenario no sos feliz. Me quedó se dislumbró y se clarificó mucho esa cuestión de arriba si no termino en un escenario todo mi trabajo, no soy feliz. Sin el palco, como dicen acá en Brasil, no hay felicidad para mí. Eso fue lo que más me generó esa primera vuelta, además de un nervio un poquito más elevado siempre, hay una tensión, unos nerviositos en todos los conciertos, pero después de 2 años de tocar, que estaba más elevado, además de eso, que después se fue en la primera pieza, me generó esa claridad de sin esto no soy feliz. Y te quería preguntar también si después de tantos años tocando y eso, ¿cómo vivís esa cuestión de
de si sentís alguna cuestión de tensión al subir al escenario y si hubo una diferencia también, que por lo que decís creo que no, pero ¿cómo es tu vivencia de prepararte y de subir a tocar? ¿Cuáles son tus luchas, digamos, tus batallas a vencer cuando subís a tocar? A eso. Más que nada es como la ansiedad, ¿no? Un poco de ansiedad de decir como de algo que está por suceder y que como eh, que en un punto uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces como que es como es como buscar una energía positiva y la confianza para volcar esa incertidumbre en cierto modo hacia el lado positivo, ¿no? Que se vuelque para el lado positivo. Entonces hay ¿Cómo lo buscas ese? como una cuestión y conscientemente como es un trabajo como yo trato de hacerlo, lo tengo presente en mi trabajo por ahí de estudio, como que la cuestión de la confianza tiene que tiene que estar, como visualizar la cuestión de lo positivo, ¿no? De esto, ¿no? Frente a lo... es un poco de fe, ¿no? Como la cuestión de fe, porque finalmente, bueno, uno por un lado se prepara con todo lo racional y los elementos que pueda, pero, pero finalmente hay una cuestión que no sabes lo que hay un grado de incertidumbre siempre. Entonces, como estar como enfocado un poco en eso. Entonces está presente eso y a veces es aceptarlo, aceptar esa inquietud y a partir de ahí este, a, eh, trabajar a partir de ahí, porque este, bueno, también es mucho, va variando mucho con las veces con la frecuencia que toques y eso, ¿no? Y según los repertorios. Así que mi preparación así tiene que ver por ahí con eh, con, con lo físico de hacer algo que de movilidad para que esa energía, bueno, la energía que necesitamos tiene que ver con lo físico, de movimiento, que esta cuestión lo que digo, la incertidumbre, todas estas cuestiones tienden a paralizar o esas tensiones que puede haber, como contrarrestar todo eso, ¿no? A través de movimiento y de qué cosas hacen que fluyan tu energía y restaurar eso en esa situación que es distinta, de un poco de exposición, de mostrar y pero que vos igual podés como volver a funcionar como lo haces cuando practicás, es como reubicarse de lo que yo tenía cuando practicaba a ese lugar nuevo, a esa situación nueva, ¿no? Entiendo. Todas esas cosas. Claro. Entiendo, como que tratar de relacionarlo eso no con un lugar que esté tan fuera de tu zona de confort, ¿no? Como diciendo, esto yo ya lo conozco, debo tocar, estoy arriba de un escenario, pero yo ya conozco cómo es tocar, ¿no? Sí, Es como un poco medio así. es como calibrar, digamos, como la sensación, ¿no? Como decir, bueno, eh, adaptarse en el sentido como cómo me ubico de vuelta porque son todas las cosas todos los cambios que hay, pero finalmente vos sos el mismo, ¿no? Entonces es eso, cómo reubicarse en ese lugar, el espacio, la ropa, la luz,
Y a veces generalmente es que eh, eh, esos cambios son lo que por ahí es como quizás será como una defensa de decir, bueno, como yo te cambio algo y vos instintivamente tu defensa es, uy, a ver qué pasa, como de tomar una actitud más tensa, de decir porque te están cambiando algo y entonces estoy tenso para ver qué pasa. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso y decir, no, queda tranquilo, que es lo mismo, solamente que estás con estas luces y en este ámbito y esto y tus manos son las mismas, el cuerpo es el mismo, así que eso es como reubicarse en eso, esa es la práctica, ¿no? Me parece que es lo que pienso últimamente, es eso, ¿no? Como reubicarse, y con eso ya este, va bien y bueno, se puede ganar también, ¿no? Como que lo que te decía antes, ¿no? Porque vos sos el mismo, pero bueno, que finalmente ahí va a haber cosas positivas, ¿no? Que, en realidad tocar en un lugar grande es más grande que tu casa, idealmente con mejor sonido y eso, también hace que, que, que funcione mejor todavía. Puede ser que ganes más o el contacto con el público hace que vos ese fraseo que haces al estar en contacto con otras personas se hace más natural y es como que se mejora musicalmente también eso, ¿no? Entonces, buscar esas cosas y buscar lo positivo y buscar esa fluidez en lo que uno hace y por otro lado sacar los juicios y que sea algo que sucede, algo que haces y no necesariamente como que no eh, bajar las expectativas en un punto porque a veces como que tanto las buenas como las malas te generan, ¿no? Porque eso ahí como que interviene toda la cuestión del ego y esto, ¿no? Entonces eh, ahí se activa todos los problemas, o sea, cuando interviene el ego tanto y puede ser que es porque vos decís, bueno, sí, yo bien, porque soy un Capo. soy el mejor guitarrista, claro, y no, y es peor. A mí, bueno, este, como que siempre me sirvió más esto eh, como de no pensarme de esa forma porque siento que como que la caída es más fuerte. Claro. Sí, claro, no, no, viste, la humildad va por ahí y finalmente es eso, como desprenderse un poco de la cuestión del ego. eh, eh, Me ha ayudado a encontrar un camino en la cuestión de, lo que es la actuación y finalmente como te abre la puerta a lo importante que es que no sos vos en realidad, ¿no? Lo importante, sos vos, sos el medio, así que entonces saquémonos a mí del medio, bueno, a ver qué hay atrás y dejemos que salga la música que es lo importante y ahí como que se orienta todo bien, digamos, porque ya está, no está el ego molestando ahí, fluye la música, lo que vos querés hacer, la comunicación, y bueno, eso es lo ideal, ¿no? Entonces siempre por ahí puede haber, asoma un poco de ego por algún lado, por momentos, pero bueno, el, eh, el- que la mayoría del tiempo no, y bueno, esta fluidez que sea la mayor parte del tiempo. Qué genial lo que dijiste, qué hermoso y estoy muy de acuerdo con eso y estaba pensando,
me hiciste recordar ahora dos momentos de la música que me dieron dos enseñanzas muy grandes. Y están vinculadas a esta idea de darte cuenta que la música te excede justamente y que no estás vos ahí como primer plano, sino que es la música y uno estar al servicio de la comunicación de la música. Y me acuerdo que una vez en la queridísima ciudad de Oberá, Misiones, cuando fue como mi primer concierto solista de música clásica, fui en 2017 creo que era, así como ya venía tocando, pero conciertos compartidos, cosas así, fue como el primer concierto como guitarrista solista. Y hice un viaje para allá y me acuerdo que el escenario, la sala se llenó, fue como 200 personas, había gente tipo parada, todo, y viste que vos sabes, 200 personas en un concierto de guitarra clásica es como un estadio lleno, más o menos. Y cuando subí yo tenía muchas ganas y de subir, estaba como en la parte acá le dicen los bastidores, ¿cómo es que es? El camarín, digamos, por decir así. Y cuando subí, y no sabía que había tanta gente, cuando subí y vi tanta gente, en vez de achicarme o que me diera miedo, me generó más ganas de tocar. Y lo que me, y lo que me, y lo que estuvo, no sé por qué, pero fue muy claro ese día, de que lo que me hizo subir con más ganas de tocar a ver tanta gente y no con miedo, fue que estaba muy por arriba de todo las ganas de compartir y no las ganas de demostrar. Eso fue como un gran aprendizaje de vida que me dio ese momento. Es, yo quiero acá venir a compartir un poco de música y no a demostrar si soy bueno o no soy bueno. Ese fue como el primer gran aprendizaje que tiene que ver con esa pelea con el ego, de pues, subirse al escenario con ganas de compartir música y con ganas de demostrar qué tan capo sos. Y después, muchos años después, hace poco tiempo atrás, estudiando lo que vos sabés que es mi gran lucha, que es tocar Bach. Estaba tocando un pasaje del preludio de la suite que estoy trabajando y, viste, sufriendo para que puedan unirse las voces y me estaba enojando, me estaba calentando, viste que soy medio calentón. Y en un momento como que me dije a mí mismo, loco, vos no importás acá, lo que importa es Bach, como que lo que importa es esta música. Aquí a la música no le interesa si a Lautaro le sale bien. Disfrutá de este hermoso pasaje, de esta hermosa composición, como que de este contrapunto que está tan lindo. Sí, correte, ¿sabes? Como una cosa así. Y ahí, esa fue como el segundo gran aprendizaje. Y aparte me relajé y empecé a súper disfrutar del momento de estudio. Te juro que cambió mi patos ahí al toque. Y ahí me di cuenta, fue como el cierre de ese aprendizaje, de darte realmente cuenta, y no decirlo porque suena bien, de que la música nos excede, pero así, de una manera extraordinaria. Está muy, muy, muy por encima de nosotros, ¿no? Eso fue un gran aprendizaje, tiene que ver con todo esto. Y para mí esto es fundamental y sirve un montón para poder sobrellevar el hecho que no obstante no deja de ser muy valiente de subirse a un escenario y tocar, y principalmente solo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, sí, es como que igual finalmente como que esa postura también, lo que decía es como que finalmente también es la más beneficiosa después, por un punto. No es que uno lo hace solamente, bueno, uno va a la música y todo, pero eh, sí, también te das cuenta eh, que es mejor y que, bueno, musicalmente también, pero también hace que vos disfrutes más la situación, no sé, como al ponerla como el foco en la música, como que también es funcional a que lo disfrutes, ¿no? O sea, Claro, el beneficio propio, digamos. doble beneficio, ¿no? Claro, beneficio para vos, para sentirte mejor. Y esto, bueno, claro, vos ya no sos el responsable de sostener todo eso, y al mismo tiempo ayudas a que funcione mejor, que la música cumpla su función. Claro. Vos dijiste recién que cuando estabas hablando de qué cosas trabajar para volver como a equilibrarte en el escenario, y deseas buscar las cosas que
a vos te movilizan a que la cosa fluya. Algo así dijiste. ¿Cuáles son esas cosas que vos particularmente buscás para generar esa fluidez? Son mucho físico, ¿no? De esto, de la respiración y de la ciertas cosas de la postura que son la posición de las manos, o de que yo siento que de determinada forma me permiten más libertad de movimientos, y de otra no. Eh, eh, y eh, desde el pensamiento esto, ¿no? De la actitud de, pues, como que la idea de flexibilidad es como de fluidez y de flexibilidad también es como un concepto también, ¿no? Que vos como una imagen que lo puedes, como que se puede aplicar a todo, tanto que es como flexibilidad de pensamiento como de física, eh, y también si vos pensás como en la alegría, como la alegría como motor, más que nada yo primero lo veo como relacionado con como de dar un poco, como dar gracias de lo que están haciendo, ¿no? De poder estar haciendo eso. Entonces, quizás como el primer motivo de alegría es ese, ¿no? De poder estar haciendo música, entonces, desde ahí, desde esa sensación es todo más liviano, ¿no? Como que la alegría sería una sensación de liviandad, al lado de responsabilidad. Así decir, yo tengo que solucionar esto, es una cosa pesada y como tensa, ¿no? Entonces, pero decir, esto del disfrutar y la alegría como sensación y como cosa corporal ya es una cosa más liviana, relacionado también con la, eh, con la flexibilidad también. Y, y, la- y bueno, lo que hablamos antes, ¿no? De la confianza, ¿no? Es como de la confianza sería como estar, como volcado, como bueno, esto que está acá, vos estás volcado hacia lo positivo. Entonces, eh, mentalmente esas tres cosas, ¿no? Por ahí la flexibilidad, la alegría y la confianza, es lo que estaba pensando últimamente yo, que es lo que, como para sintetizar, eh, como qué cosas te sostienen, y te orientan, ¿no? Y bueno, eso, después físicamente esas cosas, ¿no? De buscar, como canalizar físicamente esas cosas, ¿no? La flexibilidad, ¿no? De estar, de lo que te decía, de posición cómoda que te permita, que el cuerpo que te responda fácilmente. Y eso, ¿no? Esas cosas pienso un poco a la hora de tocar, eh, y que sea algo natural, eso, ¿no? Que no demasiada. Con otros amigos, colegas, hablábamos de no ritualizar la sensación, de tomar. A mí me gusta mucho. Yo estoy más volcado por ahí a lo que es el- la música o el ambiente de música clásica y guitarra clásica, pero bueno, siempre he tenido contacto con la música popular, y también me gusta tomar ese espíritu, ¿no? También, bueno, la música también, pero la cuestión, la cuestión en general del enfoque de cómo se aproxima un músico popular a la música, y eso, viste, como a veces la música clásica,
se toma como demasiado estructurado una cosa, que hay que hacer ciertas cosas, que finalmente esa naturalidad de la música popular es algo interesante para tomar, me parece. Que pues no, está para todo, ¿no? Sí, me parece. Sí, yo siempre pienso que hay mucho, además de que es música hermosa que yo también consumo, que hay muchísimo para aprender de la música y los y las músicos populares. Hay muchísimo para aprender que complementa un montón el mundo de la música clásica y entre esa es naturalidad, ¿no? Y me acuerdo que Edwin Guevara en el podcast acá también hablaba de que hay muchas maneras de improvisar. No es solo la improvisación estilo jazz, sino que también hay maneras de improvisar con la situación que te resulte en el escenario. Y poníamos ejemplo, como por ejemplo, si el lugar es muy seco, entonces uno toca de cierta manera, o si hay mucho rebote, tocas de otra, o si está frío, cosas así. O depende de la luz, o la gente que haya, o una no sé qué cuánto, el público. Él decía que él veía al público, depende del público que veía, lo que le generaba, lo que él elegía tocar primero, y tener distintas otras maneras de improvisar. Y conectando un poco con lo que decís vos, ahora yo siento que está muy vinculado con tratar de estar en el momento presente, ¿no? De ir fluyendo con lo que va pasando y no tratar cuando uno quiere como controlar y tratar de resolver el problema de tocar un concierto, como decís vos, estás como esperando y deseando que ya termine y que esté solucionado ese problema. ¿No? Que uno piensa así con los problemas. Cuando tiene un problema, uno no quiere fluir en el problema, quiere solucionarlo, ¿no? Entonces, como no pensar el concierto como un problema, sino que tratar de estar bien en el presente para fluir con ese momento y pensar eso. Una cosa que a mí me sirve pensar es, inclusive en el momento de estar en el concierto, decir tipo, no quiero desear que termine, tipo, yo no quiero que termine el concierto, quiero que dure más, porque tiene que ser algo como cuando uno está divirtiéndose o cuando estás comiendo tu plato favorito, no querés que se termine, una cosa así, medio parecido, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, es como disfrutar el camino, ¿no? Es eso, ¿no? Como de ese viaje, de disfrutar el viaje y no es que querés llegar al final, sino que es disfrutar ese camino. Como una filosofía de vida también, ¿no? De disfrutar de la vida y no de querer siempre esperar a llegar. Siento que a veces siento mucho que pasa en la gente que uno le rodea y a veces uno sin querer cae en eso. Yo por lo menos trato de siempre volver atrás cuando siento que estoy un poco así, de que parece que se vive mucho así, ¿no? Esperar la siguiente etapa. Y yo qué sé, entras en la universidad, ya estás deseando que termine la universidad, después entras en un post, ya deseando que termine el post, después haces un concierto acá, ya lo deseas que termine y así medio que se te pasa un poco la vida, ¿no? Siento que tiene que ver un poco con cómo tomarse un modo de vida también con los conciertos. Y Sí, bueno, sí, no, no, claro, es como decime. que la música, como que la música te enseña un poco eso, ¿no? Como a través de estudiar la música y que eso, vos descubriste bueno, esto, que para tocar, esto ponele que descubrís que cómo disfrutar el camino, del transcurso de una pieza, de un aprendizaje, y después eso, vos descubrís que lo podés extrapolar a otra cosa de tu vida y quizás alguien que no estudió música no. Entonces, bueno, como el valor de eso, ¿no? Que como que, no sé si siempre la música nos aporta esas cosas, ¿no? A toda la vida. Claro, bueno, a mí también, como que todos esos pensamientos que surgieron a través de la necesidad, de esa necesidad de estas situaciones, de resolver cosas, bueno, de tocar y descubrir eh, que, que es un camino y que no es que tiene un final, sino que estábamos como en el camino. Esa sensación también pienso que me ha ayudado en otras cosas, ¿no? Fuera de la música también, ¿no? Claro, claro. Me imagino. Y hablando un poquito de pensamientos y de solucionar problemas, me genera mucha duda
por cómo uno admira así tu capacidad de resolver problemas en la música, tu forma de trabajar, y no sé si te acordás, re hincha pelota, una vuelta hasta yo te había dicho que me daban ganas de ir un día a tu casa y estar ahí cebándote el mate mientras te veía trabajar solo para aprender observando, re boligoma, yo viste, re pesado, pero me genera muchas ganas, mucha curiosidad saber. Dos preguntas que tal vez puede ser un poco difícil de resumir las respuestas, pero por un lado, ¿cómo es tu trabajo con todo? ¿Cómo es como hoy tu rutina del día para poder abarcar tanto y medio que resolver todo de una forma tan buena en cuanto a componer, a estudiar tus conciertos, a prepararlos, tanto los conciertos solistas como de cámara con Silvana, los con orquesta? Y tener también tiempo, sé que sos muy lector, entonces también te hace tiempo para leer y además sos padre, entonces ¿cómo es tu rutina de trabajo para poder organizar todo tan bien? Y cómo fue antes, digamos, por otro lado, la otra pregunta es, ¿cómo fueron tus etapas y tus procesos? Y si tenés claro momentos cardinales en donde decías, bueno, en su primer tiempo, tal vez como decías, viste, comencé jugando, después en tal momento trabajé más hacia aquello, entonces si tenés claro como momentos cardinales en donde ha cambiado tu manera de trabajar. Porque una frase que me quedó muy desde el comienzo de la licenciatura contigo, fue que vos dijiste en el primer año que estaba en el CPU, que habías dicho, lo más difícil no es tocar muchas horas la guitarra, sino cómo estudiar. Sí, este, sí, en realidad yo no tengo una rutina, como que siempre fui probando muchas cosas distintas y, o rutinas que duraron cierta cantidad de tiempo, como de por sí quizás esto, ¿no? Como que hay etapas y, y durante un tiempo uno se dedica o se orienta a determinadas cosas. Sí, como la importancia yo fui descubriendo con el tiempo, eso, que cómo las formas distintas de estudiar eh, incidían en la, en la facilidad o en el ayudar a que pueda disfrutar más algo también, ¿no? Porque esto sí, un poco así, al, al despejar, o sea, uno está como algunas cosas, eh, si bien el aprendizaje de resolver cosas también es como un juego en sí, es como un rompecabezas, pero también sí está que después hay algo más atrás, o sea que vos desatás el rompecabezas de una obra y es porque después hay otra cosa que es descubrir qué pasa musicalmente con esa obra y esas cosas, como que se mezcla un poco todo. No voy a ser muy concreto, pero a lo largo del tiempo yo fui todas las cosas que nosotros vemos, yo como fui experimentando con muchas formas de estudiar. Nunca me funcionó mucho una cosa muy estructurada. Al principio lo que se me planteaba era esto, ¿no? De estudiar muchas horas con rutinas armadas de técnica y eso. Nunca, o, o sí hice, pero creo que no demasiado tiempo. Y siempre como tendía a ir variando las cosas en el sentido, primero como que en las primeras épocas de formación mía tenían que ver con rutinas de ejercicios o ese tipo de cosas. Yo ya ahí yo creo que como también hacía mucho como que estaba bastante con la improvisación y con la guitarra eléctrica también. Entonces, Mira, no la sabía. cuestión, la cuestión del jazz y todas esas cosas en ese momento fueron como una contraparte de liberación, digamos, decir, bueno, ejercicio, escalas
con metrónomo y ejercicios ligados con metrónomo y cosas así, como técnica, y por otro lado la improvisación sobre escalas o sacar cosas de oído y todo eso, son como cosas complementarias por ahí ese momento y que hicieron que como ayudar a esa fluidez que yo quiero, como siempre estoy tratando de rescatar eso, ¿no? Es como eso, como cuando sentís algo, si sentiste esa comodidad de la fluidez alguna vez, es como siempre, es como siempre recrearla un poco, ¿no? De ir a buscarla de vuelta, porque hay momentos, bueno, estás más duro, más tenso, que yo iría a buscar el recuerdo de eso. Y después en el tiempo fui descubriendo como formas que tienen que ver más con la estructura del pensamiento, así, ¿no? De cómo estudiar, de cómo dividir las cosas, este, cómo organizar el tiempo, esto del análisis de las obras, libros que me han servido mucho. Yo creo en el caso de los eh, para el estudio me han servido mucho descubrir algunos libros, de Cato Abas, el miedo del escenario. Yo lo encontré ahí en una librería, una casa de música que es Vendoma. Una vez que fui a comprar cuerdas había unos libritos ahí, me puse a mirar y ese libro, en ese momento yo como que no conocía ese pensamiento, algo de organizar el estudio y más allá de la cuestión física, de cómo trabajar con el pensamiento, con lo emocional y todo, y encontrar que cosas que uno sentía al tocar, como eran cosas que son cosas comunes que le pasan a mucha gente, y a través de eso, como buscar soluciones. Y después, que es otro libro que se llama Free Play de Stefan Nachmanovich, también me abrió mucho la cabeza en el sentido de cómo acercarse a la práctica de la música. Eh, entonces, bueno, ahí, a partir de ahí, ya como yo más o menos ahí, cerca de los últimos años del conservatorio, yo como fui descubriendo un poco todo eso, más, si bien, bueno, mis maestros venían cosas como sueltas o prácticas, pero los libros por ahí me ayudaron a ver una cosa más global de eso, de la forma de tocar, de forma de estudiar. Entonces, después, como sobre todo con toda esa base como teórica, como que voy haciendo cosas distintas sobre según la época, según la obra, según como voy variando un montón, ¿no? Sí, bueno, por ahí duran unos meses algunas cosas y ya después van variando bastante esa cosa. Así que no sé si fue una respuesta a todo eso, pero Qué sí. bien, qué bien. Y tú sabes que yo tengo una teoría con vos de que claramente tenés mucho talento, ¿no? Y obviamente que el talento sin trabajo no hace nada. Pero yo creo que lográs tocar también, no tanto por tu talento, sino por lo inteligente que sos. Entonces, por lo bien que pensás en cómo resolver y trabajar. Esa es mi teoría, no sé, puedo estar equivocado o no con respecto a vos. Y ahí te pregunto a través de eso, ¿cómo vos abordás una pieza? Esto es más de nicho musical, ¿no? De que siempre se quiere saber de los grandes maestros, ¿cómo abordan una pieza? ¿Cómo trabajás algo desde cero para poder interpretarlo? Sí, yo tengo ¿qué es lo? Hay algo como ideal, pienso que es el contacto con la materia musical primero, ¿no? Sí, yo tengo como un contacto primero en obras de guitarra, ¿no? Como de buscar la sensación física igual primero,
hacer algunas lecturas, así, de ver cómo se siente. La sensación física y auditiva de lo que es la materia de eso. Y, ¿Te y referís ya a mientras a la tanto. materia musical? ¿Te referís como a la idea que transmite la pieza como en un general? Sí, porque, o sea, como que lo que sucede es que con el tiempo lo que vos vas entendiendo con una primera lectura es mucho más. Eso es lo que pasa. Entonces, eh, quizás primero ya uno va viendo cada vez más cosas de esa primera lectura o de la primera mirada sobre la partitura. eh, ya vos vas viendo ciertas cosas, vos vas viendo, acá se dirige a tal lado y, al, y después, por otro lado, pero en la sensación física de tocar suceden cosas que a veces no eh, se hacen realidad ahí, ¿no? De cierta, de las sonoridades que se logran y, y eso finalmente siempre queda algo que no se puede adelantar, ¿no? Como que algo de sorpresa siempre hay, de lo que resulta, o la tímbrica de algo, una combinación. Bueno, entonces esa es un poco la gracia. Pero mi camino generalmente es eso, de meterme a, a explorar, eso sucede como explorar un poco tocando y después enseguida meterme como a tratar de entender cuál es qué dice la obra, ¿no? Y después si necesito, cuando quiero que sea como que sea efectividad al máximo, después sí, como a resolver problemas, a registrar, a anotar, mucho de anotar, de probar muchas digitaciones, de ver versiones, si hay versiones también, ver ideas de otros músicos también, este, como todo, todos los elementos recursos que pueda haber, como pasarlos. Yo pienso algo que es eh, a veces eh, como una lista de tareas de cosas de, de, de una obra. Así, bueno, a ver qué este, hice el análisis formal, es una tarea. Si analicé bien la agitación, es otra. Escuché una versión o como de tener, de saber que ya hiciste cierta cantidad de cosas, de recursos, de, de tareas para hacer sobre la obra, para, para saber que la resolviste de muchos puntos de vista. Claro. Como para que sea completo el trabajo, ¿no? Claro, claro, como hacerlo carne, la pieza, hacerla tuya. Sí, Y con el trabajo composicional, ¿es parecido tu trabajo para crear algo? en el sentido, ahí lo que me pasa es que necesito como mucho tiempo para mucho tiempo seguido con algo, es como eh, me cuesta retomar cosas, por ejemplo, entonces como el instrumento por ahí más fácil decir, bueno, estudio una hora y paro y dejo y agarro otra cosa. Por ahí en la composición lleva más tiempo sobre lo mismo Ujú. y si se corta se siente un poco más y el trabajo en la composición eh, también trato, lo que pasa que O sea, se tiene la es necesidad más de difícil. agarrar y medio que no parar hasta terminar. Hasta terminar no, pero como que sea un tiempo largo como para que yo por ahí están estas 3 horas y esté sobre una misma cosa y para que, para que se tome forma algo o
esto es que es como entrar como entender lo mismo que estás haciendo. Porque pasa que eh, eh, es como es una mezcla de. A ver, por ejemplo, si a veces yo hice cosas que era como a partir de una de improvisación sobre ciertos elementos, y después esa improvisación yo la como lo analizo y digo qué fue lo que hice en esa improvisación, qué elementos hubo, qué cosas tienen más importancia, qué cosas, qué timbres surgieron, todo eso. Y, y entonces digo, bueno, a este timbre, por ejemplo, no sé, en estas obras últimas, eh, un recurso, por ejemplo, un recurso tímbrico de la guitarra, eh, cómo voy a desarrollar esto y cómo planteo un camino posible de desarrollarlo, y después muchas formas de, de elaboración, ¿no? De la elaboración que tiene que ver con bueno, un montón de recursos que lo que es la música contemporánea, todo lo que es, bueno, lo armónico, todo la cuestión numérica, esta de las proporciones, entonces como un poco eh, es como un equilibrio entre la intuición y la razón un poco, ¿no? La improvisación, lo que surge como espontáneo, que, y lo que es elaboración consciente y, y especulación de forma, ¿no? Como que decir, eh, uno decide que un elemento a través de un trabajo formal lo, lo potencias y lo transformas en otra cosa. ¿Sí? Bueno, decir, como si gráficamente, no sé, vos desde un elemento, una forma chiquitita pero si esa forma chiquitita vos la desplegás en una red porque si fuera en una cosa gráfica, en un cuadro, a partir de ese un triangulito, es un proceso, de ese triangulito voy alternando colores y los dispongo de determinada forma y hago una pared de eso. Eh, entonces en ese triangulito está la potencialidad de esa forma grande. Entonces es como poder ver eso y, y como tener presente. Un poco también es como un poco del ajedrez, ¿no? Como estar, como que es como el adelantarse a las movidas y si vas a decidir ir por tal camino o por otro, pero vos ves la potencialidad de algo y, y esas cosas, como que están todos esos pensamientos dando vueltas ahí. Qué locura. Y de cómo me interesa mucho saber cómo fue el trabajo con la. Y quiero preguntarte si no estoy errado con este dato. Vos has ganado muchos premios durante tu carrera en diferentes tipos de concursos, pero con la Sonata Porteña, si no me equivoco, ganaste un importante premio de composición y en la cual en la mesa de jurado estaba Leo Brouwer. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, sí. Qué tremendo eso, ¿no? Increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue para vos eso? Sí, me impresiona. Igual fue a distancia todo eso, porque yo no estuve allá, pero este eh, sí, eso ¿Cómo fue el en esa procedimiento? Porque no época. sabía que fue a distancia. Claro, eso era, la prehistoria era, uno agarraba un papel y iba al correo y se enviaba un sobre y así llegaba a España y te contestaban con otra carta. Bueno, se recibió y bueno, entonces después, mm, yo no sé si fueron varias, entonces hubo varias, el concurso Andrés Segovia era. Y creo que, no sé si eran varios días, se me iban avisando, bueno, la obra quedó seleccionada, la obra quedó finalista, la obra después que tuvo fue con el primer premio, qué sé yo. Así que fue así eso. Y entonces, bueno, sí, como que el saber que
que estaba el de obra por ahí, que le había gustado. Después tuve algunos comentarios aparte de gente, eh, como que sí, que le había gustado mucho la pieza, pero no tuve yo contacto personal. Ahí lo que pasó fue también que interesante que esa obra, como al tener el premio, después estaba coordinado con el concurso de interpretación. Entonces, al año siguiente, los participantes tenían que estudiarla esa obra. Entonces, de vez en cuando me encuentro, hay gente que la tuvo que estudiar y generalmente dicen que les gusta, pero no sé, tuvieron que sufrir No, que para tocarla. tuvieron que sufrir para tocarlo no hay ninguna duda, pero que les gustó también, porque es espectacular. Y bueno, en esa obra, bueno, nada, la cuestión de los premios es eso, es como un reconocimiento, decir, bueno, eso, el estar solo haciendo algo y que como sentir que vas, mm, querer pensar que vas por el buen camino, porque de todas formas, o sea, que si está el premio o no, no importa, pero bueno, finalmente después eh, un poco se rige, hay puertas que se abren con eso, ¿no? Tanto con las cuestiones de premio de guitarra y todo. Entonces, bueno, lo bueno es eso, y como de la cuestión de la competición artística, quizás para rescatar sería eso, ¿no? ¿Qué es lo bueno que te puedo aportar? Y bueno, quizás el estímulo, porque, bueno, en ese caso yo la obra ya la había hecho igual, pero quizás tanto para el hecho de la competición esta es el estímulo que te decide a vos a estudiar o a componer una obra, así que finalmente ganes o no ganes, si hiciste una obra y finalmente por ahí te quedó una composición que está buena y que si no estaba el concurso no la hacías. Y para el caso de la interpretación también, ¿no? O sea, por ahí se pide una obra que vos por ahí ni pensabas tocarla o te decide, te incentiva a hacerlo, como tomar eso, lo positivo de esto. Y puede haber muchas otras cosas como negativas, sobre todo en el caso de la composición es más esto, como esa generalmente no estás ahí, es la obra en sí, es más despegado de uno, ¿no? Porque en la obra le gustó o no le gustó, bueno, quizás tiene mucho que ver con la afinidad estética, es muy subjetivo, ¿no? También, más allá de algunas cosas por ahí básicas de construcción y eso, pero hay mucho de subjetivo ahí. Pero en cuanto a yo por ahí rescato para lo que es la cuestión de interpretación, sí, eso, enfocarse en lo que te pueda servir de incentivo y bueno, finalmente si hay algún premio que tenés la suerte de que te dan un premio, finalmente te ayuda un poco, como es cierto, como un cierto respaldo con eso. Así que bueno, si está bien y si no está, no importa, hay muchos caminos pero bueno, y adaptarse también eso es como un aprendizaje, ¿no? De ponerse en esa situación, este, de que te juzgue alguien, este, es como prepararse un poco para eso, ¿no? Y despegarse, como poder despegar, lo mismo que hablábamos de las clases, finalmente, este, que lo que está en juego no sos vos, es como Claro. persona y que finalmente también está este componente subjetivo. Esto me hace pensar por ahí también en la cuestión de, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Cuando estudiamos que decimos cuándo está bien y cuándo está mal algo y que porque un profesor te dice o un jurado o un profesor te dice que una cosa está bien y otro te dice que está mal, como aprender sobre esa subjetividad del arte y después cómo,
cómo aprender a formar tu propio criterio, porque es lo que finalmente tenés que tomar una posición propia, porque algunos piensan si, bueno, porque está tal persona del jurado voy a tocar de tal forma o de tal otra, o para quedar bien o no, es muy difícil de saber y realmente no tiene sentido y va en contra de tu propia sinceridad como artista, en cierto modo, y te va a jugar, como juega en contra de todas, ¿no? De todas formas, pues está siendo como al no ser auténtico en esa Se nota. cosa, ¿no? Acá en el podcast dijo Toninho Carrasqueira, que es un gran flautista brasilero, dijo, no da para mentir tocando. Y yo creo que es así. Se nota cuando no hay esa autenticidad, ¿no? Cuando estás interpretando. Eh, no sé si se nota exactamente eso, pero sí que te va a restar, que si vos decís, bueno, porque si hay autenticidad y sinceridad tocando, vos mismo eh, va a ser distinto. No sé si, porque la persona, no sé, el que no te conoce de afuera, no sé si yo no sé si me daría cuenta, pero sí sé que esa misma persona, eh, como si siendo más sincero, más auténtico, esa misma persona daría otro mensaje mucho más profundo, supongo, ¿no? Claro, sí, coincido. Y quiero hacerte una última pregunta para ir después abandonándote. Sé que tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué, qué es lo que hoy me imagino que cuando mirás para atrás todo lo que hiciste, me imagino, y si querés puedes responderme si sí o si no, pero me imagino que te debe generar mucho orgullo, debes estar contento con todo lo logrado, lo alcanzado, debe haber una gran satisfacción desde todos tus puntos distintos como intérprete, como compositor, como profesor, etcétera, como pensador de la guitarra y la música. Y me genera mucha duda, después de un recorrido tan grande, saber cuáles son tus motivaciones de ahora, qué te gustaría que pase ahora, o qué te interesa seguir haciendo y trabajando, y qué es lo que te importa, como que eso ya más como en el general de tu vida como músico, filosóficamente, qué es lo que te importa en la música y en lo que vos haces. Eh, yo pienso, claro, eh, es como decidir qué cosas, lo que me importa sería como orientarme a las cosas descubrir qué es lo que más me interese o lo que más me guste en cada momento, ¿no? Porque esto, ¿no? También eh, eh, a veces no es tan claro eso, ¿no? Como hay tantas cosas dando vueltas y eh, decidir qué cosas hacer en cada momento y es como preguntarme qué tengo ganas de hacer y esto y los proyectos, por ejemplo, esto que estabas viendo eh, de, de Scarlatti es un proyecto que me gusta, que tengo ganas de seguir por ahí eso. Eh, la, en la composición, esto bueno, que estamos hablando, estaba trabajando con medios electroacústicos, con lo que es la guitarra, como pensando la relación de la guitarra con la tecnología hacia como hacia una integración y como potenciar los recursos de instrumento, como expandiendo esto, ¿no? A través de la tecnología, como ampliar ese panorama de recursos. Y entonces, por el lado de la composición, un poco lo próximo, estoy trabajando un poco más con eso. Tanto, la guitarra y otros instrumentos, ¿no? También, también en relación con la tecnología. Y la guitarra quizás en relación
la música de cámara, que ahí me parece es un camino que hay mucho por hacer todavía. Eh, la guitarra solista hay mucho, ¿no? Y que si bien cada uno tiene lo suyo para aportar y todo, pero en el caso de la música de cámara creo que hay como un faltante por ahí, un faltante y que Sin duda. no faltante, o sea, hay mucha música, pero hace falta más como para que cubrir o para que uno se sienta identificado y con las ganas de tocar ciertas piezas, o como que tiene que haber un abanico grande de estéticas y todo para que cada uno pueda tomar lo que quiera, ¿no? Este, esas cosas, y eso sería como proyectos de grabación, proyectos de grabación con el dúo, con Silvana. Hay cosas para hacer ahí. Esos serían las cosas próximas para generar, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa próximamente. Pero bueno, no sé, siempre tengo muchas ideas, no sé, a largo plazo, o sea, eso quizás me planteo como ya me gustaría como grabar eh, más cosas de varios estilos, porque los discos que tengo discos de música española, después los de música argentina, pero por ejemplo de barroco, que ¿viste? Yo siempre he tocado y eso, pero por ejemplo no tengo un disco de eso, o de la música Seis del discos siglo tenés, ¿no? XIX. ¿Cómo? 6 discos tenés, Eh, ¿no? Solo eh, son tres, cuatro, no, cinco, seis. El español y argentino son tres. Vos decís solo. O en Solo, total. claro, seis con los dos del dúo, digamos. Claro, Y después algunas participaciones por ahí en otros discos y eso. claro. Sí, sí. Entonces, bueno, también eso me pregunto, la cuestión del disco, cómo está también, viste, por ahí, como que está un poco, o sea, yo quiero registrar de alguna forma, como una variedad de esta variedad que he trabajado de repertorios, como registrarlo de alguna forma. No sé, la cuestión del formato del disco, viste, no sé, yo estaba pensando en discos cortos o cosas así, porque finalmente como el disco comunidad, no sé cuánto sentido tiene, son preguntas, no sé qué decís vos, Para ¿te mí sigue parece? teniendo sentido el disco virtual, porque creo que está Pero bueno. un disco largo de una hora Yo creo del que mismo sí, cine. yo creo que sí, porque para mí lo que no tiene más tanto sentido es gastar un montón de guita en hacer disco físico, a pesar de que Claro, los músicos en general nos sigue gustando tener el disquito, tener el librito, lo físico, pero eso es un nicho pequeño, somos nosotros que somos medio fanáticos y nos gusta eso, pero porque somos músicos, pero no es redituable. Pero el claro. disco físico largo para mí sigue teniendo sentido porque creo que uno se sigue haciendo tiempo para escuchar, o uno puede escuchar tipo cierta cantidad de piezas y después puede continuar, si para en la tercera, sigo en la cuarta mañana, pero es un buen ordenador para mí, para el que quiere escuchar el trabajo de alguien, en vez de ponerse random, que también que es muy, para mí, fundamental, de forma random ponerse a verse videos de Javier Bravo, por ejemplo. Además de que eso también tiene que estar, si yo quiero conocer el trabajo, por ejemplo, me encantó Javier Bravo y quiero conocer el trabajo íntegro de él, me parece que el disco es una buena manera de organizar. Pero también, Ajá. bueno, puede haber otra manera de generar una plataforma o en alguna plataforma poner todo ahí, también es otra forma. Pero para mí sigue teniendo sentido el disco virtual. Pero no sé, Claro, claro. lo que pienso hasta hoy, como decís vos, lo que pienso hasta hoy. No sé qué pensás al respecto de eso. Bueno, estabas diciendo, ¿no? Que son esas preguntas que te vienen tal vez discos cortos. ¿Por qué tal vez para vos capaz discos cortos? No, pensando en eso, de cuánta gente escucha un disco de 60 minutos de corrido,
también yo estaba pensando porque lo que era antes históricamente bueno, el EP o el cassette, que eran 20 minutos por lado, más o menos últimamente. No sé si no es una medida interesante también como concepto, ¿no? de atención, de escucha, como dos medidas de lo que uno escucharía, y que la atención como que está en un buen punto. Ya el Compact como que permitió, un disco de 70 minutos, qué sé yo, una cosa de 70 minutos, es como que es un depósito de cosas, digamos, como que se depositan ahí cierta cantidad, pero como que no es algo para escuchar. No O sea sé, que vos yo pensás el disco, por lo que veo, por lo que me decís, vos pensás el disco como una unidad, como un mensaje que desde la primera pieza del disco hasta el final y escucharla enteramente. No lo pensás tanto como la posibilidad de escuchar por partes. y, porque si no, para eso pienso, serían piezas sueltas, Claro. que es la otra opción. Decimos, si hablo de disco, estoy hablando de la posibilidad de esa unidad. O sea, ¿para qué haría algo? Este, si ya sé que se va a atomizar, por eso te decía, como, Interesante, claro. como que es un esfuerzo por ahí de poner todo junto, decir, bueno, armar una cosa grande de 60 minutos. Por ejemplo, también está la cuestión esta, ¿no? Como que es más fácil quizás para el público encontrar algo que decir, bueno, si son un disco dedicado a un compositor o a un estilo, eh, me parece que es en un punto no, no sé si es lindo, que es lo mejor para escuchar, esa es otra discusión, ¿no? Igual que los conciertos, ¿no? Que si es mejor, como, bueno, supongo que en el concierto es mejor algo variado siempre, pero bueno, algunos se plantean eso, ¿no? De que, Claro. pero en el disco está como muy afianzada, que es la costumbre esta de que el disco es como algo bastante definido para hacia un lado. Entonces, bueno, cuanto más largo, eh, peor en ese sentido, ¿no? Pero Claro. Y ahí también entra la cuestión de la relación, si pensando el disco como una unidad, como una sola pieza, la relación de las piezas mismas también es toda otra búsqueda de qué va a estar en esa pieza y no el hecho de, bueno, va a estar lo que yo estoy tocando en ese momento, ¿no? Sino que tenga una propuesta artística, la selección de las piezas, ¿no? Para que tengan como una unidad. sí, sí, pero igual ahí, generalmente hay un equilibrio, una negociación, y si vos, o sea, es lo mismo que un concierto, como que dentro de lo que está, eh, según como lo ordenes, vas a tener un efecto distinto, y vas a poder lograr una forma, como ordenando lo que tenés en general, salvo por ahí sí, a veces puede ser que, hablando, que yo, por ejemplo, Scarlatti, que ¿no? Decir, bueno, determinadas sonatas, y según como la ordene van a tener un efecto determinado, y quizás necesite sumar una sonata que yo que no pensaba hacerla, me venga bien por alguna razón agregarla, o, o, o alguna que yo pensaba no hay forma que encaje y la saco, no sé. O- pero básicamente sí, es un poco sobre lo que uno tiene, lo va adaptando. Entiendo. ¿Te genera alguna sensación saber porque eso es un hecho, ¿te genera alguna sensación saber que sos parte de la historia de la música? No, no sé, no pienso eso, No. como que soy, no, No, por el hecho de que tu obra está, no y todos. está ahí, va a quedar, y no sé, que te puede generar eso, o cuando otras personas tocan tu música. No desde el lugar del ego, no desde el lugar de, yo y voy a seguir, y mi nombre es, sino desde el lugar, desde otros lugares, si te genera algo, o no, puede ser. Bueno, el, quizás es un poco a partir de la elección de la composición, es un poco eso, es como decir, eh, en la interpretación también, pero es más efímero todo, en cierto modo, ¿no? Hay grabación y todo, pero
la composición sí es un poco eso, es un poco dejar algo, es como que queda algo, este, está ahí, que la obra queda, entonces después se pierde o no, pero es como más, es un poco más concreto que la interpretación, entonces como hay una decisión de, de construir algo, de construir algo y dejar hecho algo ahí, ¿no? Así que ya a partir de eso es como una decisión, quizás, quizás eso, como que es como un deseo de más permanencia que solamente tocar. Una parte me parece que es eso, aparte del juego en sí, del juego de armar cosas, de la composición y de la improvisación, que sería, por ejemplo, si yo como improvisara solamente, no queda nada o queda grabado, es más, sería eso, pero al decir, bueno, compones algo, hacer una obra que queda y que se cierra en cierto modo, y queda como mensaje en cierto modo, ya está esa búsqueda de perduración, digamos, ¿no? Entiendo. Bueno, maestro, la verdad que estoy muy, muy agradecido, muy honrado de que estés acá. Sabes que estaba muy ansioso de que llegue este momento. Te agradezco un montón, sabes que te admiro un montón, que sos una recontra infinita motor de inspiración que te quiero un montón también. Así que muchas gracias por haber participado acá. Estoy seguro que a mucha gente le va a hacer muy bien escuchar. Bueno, Lautaro, bueno, me alegro mucho. Bueno, estuvo buenísimo esto y que esta charla, pensar cosas que tengo ahí como dando vueltas en la cabeza que a veces no hay tiempo para hablarlas así que buenísimo y contento de ser parte de todo este proyecto que estás teniendo que está buenísimo, así que no, súper agradecido por esto y bueno, contento de verte de vuelta. A la próxima. Dale, nos vemos. Muchas gracias, amigos y amigas, por haber escuchado este podcast hasta acá. Les recomiendo muchísimo, si estás en Spotify o en alguna de las otras plataformas, te voy a dejar el link hacia el video en YouTube. Y si estás en YouTube, te dejo en la descripción todo el material y las fuentes para que vayas a seguirlo y a ver el material y el trabajo de Javier Bravo, que realmente es imperdible, es de mucho valor y te lo recomiendo muchísimo. Gracias por haber escuchado hasta acá. Si te parece que a alguien tenés algún conocido o conocida que le pueda gustar, compartíselo. Suscríbete al canal si no estás suscrito, suscrita, que eso ayuda un montón. Y también si querés dejar algún aporte, vas a tener también los enlaces abajo por si querés dar una mano. Muchas gracias, mi nombre es Lautaro Pérez Batalla, esto es Reflexiones de un Músico y nos vemos en la próxima.